Vamos a pasar ahora a temas de salud. Fíjese que en el mundo una de cada 4 personas mueren a causa de una trombosis. Por eso se ha dedicado un día especialmente para hacer atención especial sobre este padecimiento. ¿Sabía que permanecer sentado más de 90 minutos puede disminuir la circulación de sangre en las piernas, así como la presión detrás de la rodilla en un 50%? Acciones como estas incrementan el riesgo de trombosis. La trombosis es la formación de un coágulo en alguna región de nuestro cuerpo que se puede desplazar o puede permanecer en algún sitio y que no se disuelve por sí mismo por diferentes motivos y se constituye en una suerte de tapón. Al formarse dentro de arterias o venas, pueden bloquear el torrente sanguíneo normal e incluso desprenderse y trasladarse hacia un órgano vital como pulmones, corazón o cerebro, provocando una embolia pulmonar, embolia cerebral, isquemias, infartos y otros que provocan a nivel mundial una de 4 muertes. Lo denominamos como uno de los asesinos silenciosos del ser humano, porque igual puede presentarse con dolores, con fuertes ardores, con enrojecimiento de la piel, pero también puede presentarse y uno no se da cuenta y traer el trombo. Y esto puede sucederle a todos, a niños, a jóvenes, a adultos, ancianos, es decir, no hay edad. El único fármaco que existe para combatir la trombosis son los anticoagulantes, que se encargan de adelgazar la sangre permitiendo su fluidez. Y para prevenir se debe tener una buena alimentación, no fumar, un consumo moderado de alcohol y realizar ejercicio continuo para las personas sedentarias. Cada 90 minutos por lo menos hagamos algún tipo de ejercicio que nos permita devolver la buena circulación a todo nuestro cuerpo, sobre todo a nuestras extremidades inferiores, que son las que más padecen. Caminar, sacar a pasear al perro, ir a la cocina, tomar un poco de agua, bajar unas escaleras. Es algo elemental, pero importante para salvar las vidas. Hoy se celebra el Día Mundial de la Trombosis y se centra en concientizar a la población sobre esta enfermedad, para reducir el riesgo de discapacidad y muerte por esta causa. Con imágenes de Jesús Arias, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.